Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Espero estén con muchas ganas de aprender, que las ganas en realidad nunca se terminen. Entiendo que la situación no es muy sencilla, ya les expliqué más o menos, pero igual siempre hay que tratar de adaptarnos poco a poco. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a trabajar nuestro capítulo número 3. Estamos un poquito atrasados, las disculpas del caso. Tuve pequeños imprevistos que hicieron que me retrase un poquito con esto del avance de la clase, pero ya estamos nivelándonos. En el capítulo 3 vamos a estudiar acerca de los modelos atómicos. La teoría moderna nos dice, por ejemplo, que el núcleo es la parte central del átomo y dentro del núcleo se encuentran partículas como protones y neutrones y fuera del núcleo se encuentran partículas como electrones. Además de ello, nos hablan de movimientos electrónicos, nos habla también de eh, rupturas nucleares o uniones nucleares, etcétera, etcétera. Nos habla la teoría moderna del átomo. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que el átomo sí se puede dividir, a pesar de que eh, el significado de átomo quiera decir sin división. No debe pensarse que el átomo es la mínima unidad de materia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque en realidad el átomo sí se puede dividir. El concepto actual del átomo nos dice que el átomo es la mínima unidad de un elemento químico, el cual mantiene las propiedades de dicho elemento. Ese es un concepto que lo vamos a desarrollar y explicar más adelante. Eh, Pero la pregunta es, ¿siempre se pensó de esa manera? ¿Siempre se pensó que el átomo tenía una estructura interna llamada núcleo y dentro de él protones, por ejemplo? ¿Siempre se pensó que los protones eran la identidad del átomo? ¿Siempre se pensó eso? ¿Siempre se pensó que el átomo contenía electrones? Pues en realidad no. En realidad, hace muchos años, hace muchos años se creía Se creía, por ejemplo, que el átomo era materia totalmente indivisible. O sea, quiere decir, por ejemplo, si yo en este momento partiera una tiza, la tiza ya no voy a poder partirla cuando ya llegue a los átomos de la tiza. Es decir, que la materia tenía un fin. La materia podía dividirse finitamente, lo que quiere decir entonces que la materia era más bien continua. Es lo que nos decía, por ejemplo, los señores Leucipo y Demócrito, siendo el señor Leucipo el maestro, ¿no? Esta teoría nos habla de la indivisibilidad del átomo. El átomo era totalmente indivisible. A estos señores los denominaron los atomistas, ¿no? Los llamados atomistas. Había otro señor llamado, por ejemplo, Aristóteles, que creía que en realidad esas cosas no existen, ¿no? Esto del átomo, esto de que la materia en realidad se compone de átomos y estos ya no pueden dividirse, Aristóteles decía no. En realidad la materia está formada de cuatro elementos, tierra, agua, viento y fuego. Así, por ejemplo, cuando yo hable de calor, voy a hablar de aire y fuego, por ejemplo, ¿no? Esas cosas decía el señor Aristóteles, Empédocles también. Eh, hay una, hay una, dense cuenta que hay un pensamiento bastante, ¿cómo se le puede llamar? Bastante obsoleto, pero esto no es por la carencia de capacidad de los investigadores de aquella época, chicos. Eso nunca se debe pensar. La ciencia está muy amarrada de la tecnología. Sin la tecnología no se hubiese podido descubrir grandes cosas. Sin la tecnología el investigador no hubiera podido desarrollar sus conocimientos, porque la tecnología constituye una herramienta espectacularmente grande para la investigación. Eso equivale a que a un artesano le pida que haga una obra de arte sin sus herramientas, pues no la va a poder hacer y si las hace,
las hace de forma bastante tal vez primitiva. El conocimiento se construye de esa manera. Y cuando estos señores vivían, pues el conocimiento aún era demasiado primitivo. Es decir, no habían herramientas, las que se conocen ahora. Eso se debe tener en cuenta. Probablemente tenían una capacidad muy, muy buena, pero no existían las herramientas, pues, ¿no? A lo que se le llama la tecnología. Bien, los señores Leucipo y Demócrito, entonces, fundadores de la teoría atomista, y decían que la materia podía dividirse hasta un cierto punto, hasta átomo, por lo que era discontinua. Mientras que los señores, por ejemplo, Aristóteles y Empédocles, más bien ellos decían que no había átomo, habían fuerzas, tierra, agua, viento y fuego. Bien, eh, bueno, esa fue la primera teoría, chicos, ¿no? Para estos señores el átomo era algo así como una bolita nada más, ¿no? Era la mínima unidad de la materia, teoría antigua, por cierto. Otro concepto de átomo que vamos a estudiar, el número 2, es el modelo atómico del señor Dalton. El señor Dalton, por cierto, chicos, a pesar de todavía tener una tecnología incipiente, fíjense que se acercó mucho al concepto de átomo, pero no, en realidad no es el concepto actual del átomo. Para el señor Dalton, por favor no lean la diapositiva, sino más bien préstenme atención chicos, porque van a entender mejor. Pueden ver las figuritas por ahí, pueden darle una chequeada, pero rápida nada más a la diapositiva y préstenme atención. El modelo atómico de Dalton consistía en lo siguiente. Para Dalton, el átomo, el átomo era una esfera compacta, la cual no se podía dividir. Ah, o sea que hay una coincidencia con la teoría atomista. Así es, así es. El átomo en realidad era lo mínimo. Dentro del átomo, decía Dalton, no hay nada. No hay nada. Eso es una zona totalmente compacta. No hay nada. Eso es el átomo, decía el señor Dalton. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, decía que los átomos, cuando se combinaban entre sí, cuando se combinaban entre sí, formaban algo que se llama compuesto. Y eso es cierto, ¿no? Porque ustedes saben que cuando combino dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, formo un compuesto llamado agua. Si combino un átomo de carbono con dos de oxígeno, formo un compuesto llamado dióxido de carbono, CO2. Si combino un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno, formo un compuesto llamado metano, CH4. Y así. Entonces, el señor Dalton, pues acertó con eso. Hoy en día eso se mantiene. Los compuestos están formados por átomos. También dijo el señor Dalton que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí en todas sus propiedades y cualidades. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, son igualitos. Ejemplo, ejemplo. Ustedes saben que la molécula de oxígeno se escribe como O2. ¿Qué quiere decir? Que para formar a la molécula o para formar al elemento oxígeno necesito de dos átomos de oxígeno, O2. Pero ¿saben qué? Esos dos átomos de oxígeno que se van a juntar para formar al elemento, no se vaya a pensar que son exactamente idénticos, no, no es así, no tienen una identidad al 100%. Pueden ser isótopos, es decir, son átomos que tienen la misma cantidad de protones, pero no son idénticos. Para Dalton sí lo eran. Puede que uno tenga mayor masa que el otro átomo de oxígeno, por ejemplo, pero se le llama a ambos oxígeno porque tienen el mismo número de protones. La tercera dice que, bueno, esto ya les comenté, ¿no? Que la unión de los átomos forma el compuesto y cuando los átomos se separan del compuesto, pues se forman nuevamente átomos idénticos, ¿no? Esto también es actual, ¿no? Esto es un concepto que hasta ahora se utiliza, la número 4.
En una reacción química dice los átomos se reacomodan para formar nuevos compuestos. Eso es cierto. ¿Cómo podríamos entender eso? Miren, a ver, les explico rápidamente esto de cómo que los átomos se reacomodan. Imagínense ustedes, chicos, que están en el aula y cada uno de ustedes está agarrado de la mano con dos compañeros. Si cada uno de ustedes fueran átomos diferentes, entonces diríamos que por cada trío de ustedes, porque recuerden que se han agrupado de tres en tres, por cada trío de ustedes hay una molécula, ¿de acuerdo? Hay una molécula, por supuesto que son moléculas diferentes, porque todos no son iguales. Puede que de repente Jaime se juntó con Miguel y además también con Mariela. Así que tenemos la unión Jaime, Miguel y Mariela formando una molécula. Luego hay otra molécula en la cual se juntan también tres alumnitos más. Y así quizás se formen hasta siete moléculas, digamos así. En ese momento todo está normal. Todos están unidos de tres en tres. Son átomos, pero se han unido y por lo tanto son moléculas. Pero ¿qué sucede cuando ocurre una reacción química? ¿Saben lo que va a pasar con ustedes que ahora están unidos, están enlazados? Pues se van a separar. Imagínense que se separan ahora. Imagínense que se separan, ¿de acuerdo? Se van a separar, yo hago una palmada de esta manera, por ejemplo, y ustedes se rompen el enlace entre ustedes, de tal manera que ustedes se convierten en átomos libres. Y cuando les digo ahora reacomódense, Jaime, Miguel y Mariela ya no van a estar juntos. Seguramente Mariela se fue a formar otra molécula con dos compañeros más. Jaime se fue a unirse a otra molécula y lo mismo hizo Miguel. Al final les digo, bien, ahora quiero verlos nuevamente juntos, lo que voy a ver es moléculas diferentes a las que vi al inicio, porque el reacomodo atómico es diferente. Fíjense que los átomos no han desaparecido, lo que pasa es que se han reacomodado, formándose nuevos compuestos. Esa es la explicación del ítem número 4, chicos. Y eso lo dijo Dalton. ¿Y saben qué? Lo dijo hace como más de 200 años. Lo que hoy es cierto, ¿no? Es bastante cierto. Así se explican las reacciones químicas que vamos a estudiar nosotros más adelante. Bueno, creo que nos extendimos un poco explicando el modelo atómico de Dalton. En resumen, hay que decir algo rápido. Los átomos en Dalton eran esferas compactas y no se pueden dividir. Con eso coincidieron con Leucipo y Demócrito, así que ahí se dan la mano. Leucipo, Demócrito y Dalton. Sí, estamos de acuerdo todos. Es una bola que no se puede dividir y es muy compacta, como una bola de billar. Eh, el tercero y último, porque no hay más, ¿ya? No se me vayan a cansar. Modelo atómico del señor J.J. Thomson, Joseph John Thomson. El señor Thomson tuvo un modelo que se basó en un tubo de rayos catódicos. Los rayos catódicos poseen unas partículas muy pequeñitas llamadas electrones, aunque él no lo sabía por cierto. Ojo que ya estamos cerca a los años 1900, ¿ah? ¿Ya? Disculpen la musiquita de fondo, es la basura que está pasando. Espero me puedan escuchar bien, voy a alzar un poquito más el timbre de la voz. Les estaba hablando acerca del señor Thomson y ya estamos en los años 1900, o sea, más o menos hace un siglo. Cuando ya el señor Thomson empieza a aparecer, ya existía tecnología. Por ejemplo, ya existía esto de los rayos X y los rayos catódicos, que no son otra cosa que eh, movimiento de electrones. Tengo una figurita que les voy a mostrar en un momento. El señor Thomson, a partir de este experimento del tubo de los rayos catódicos, a partir de esto el señor Thomson descubre a unas partículas negativas pequeñas llamadas electrones, a partir del experimento que les explico. Pero el señor Thomson tenía que describir cómo es que están ubicados los electrones en el átomo. El señor Dalton decía que no hay otra cosa en el átomo, no hay nada, solamente es una esfera y punto, no hay nada más. El señor Thomson le dijo,
Pero explícame esta figura entonces. Bueno, ya no vivía Dalton, chicos, ya no vivía, por cierto, pero el señor Thompson pues le dijo, no, Dalton, no es así, te equivocaste. Y sí, pues lamentablemente Dalton se equivocó y Thompson lo demostró con este experimento que ahora les voy a explicar yo. Con ese experimento el señor Thompson descubrió los electrones, pero ahora tenía que decir cómo se ubican los electrones en el átomo. El señor Thomson dijo lo siguiente: los electrones están incrustados en el átomo. Fíjense esta figura que está acá en la parte superior derecha. Los electrones están incrustados en el átomo, de esta manera. Y alguien le pregunta, pero ¿qué cosa causa que se unan? Es que el átomo en sí es una partícula enorme de carga positiva. Como lo positivo atrae a lo negativo, entonces los electrones se encuentran incrustados en esa enorme esfera positiva, ¿sí? Y con ello se forma el átomo. Estaba cerca, tal vez, de descubrir a los protones el señor Thomson, ¿no? Porque habló de algo positivo y de algo negativo. Es que para esos tiempos la electricidad también se estaba descubriendo con el señor Alva Edison. En realidad, como les dije hace rato, iban apareciendo herramientas. Eso le permitía a los investigadores poder hacer mejores trabajos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de esa manera el señor Thomson pudo explicar su teoría y con ello poder descubrir el electrón. Mm, A este modelo, por cierto, me estaba olvidando, es muy clásico saber que este modelo era conocido como el modelo del budín de pasas, donde las pasas, como ustedes saben, las pasas están incrustadas en el budín. Profe, mi mamá hace budín sin pasas. No, pues tienes que imaginarte que tienen pasas. Ya de la misma manera estaban incrustados los electrones en el átomo en sí, en la esfera de carga positiva. ¿Cómo fue su experimento de Thomson? ¿Cómo descubre el señor Thomson a los electrones? ¿Los imaginó o tuvo que probar que existían? En realidad es lo segundo. El señor Thomson tuvo que probar que los electrones existían, ¿no? Tuvo que hacerlo mediante experimentos, método científico. A ver, les explico la primera figura. En la primera figura vemos en sí al tubo de rayos catódicos, ¿no? Y un manómetro, que en realidad, chicos, no vamos a usarlo para nada porque la idea es que les explique lo más elemental. El manómetro, por cierto, mide la presión, pero no vamos a insistir mucho con eso. Figura 1. Vemos al tubo de rayos catódicos. Vemos un cátodo que es el negativo, aquí está, él se llama cátodo, y vemos un ánodo que es el positivo, ¿sí? Cátodo, ánodo, de esa manera. Todavía no dispara el tubo de rayos catódicos. En el número 2 se puede ver que el tubo de rayos catódicos ha disparado, ¿sí? El tubo de rayos catódicos ha disparado. ¿Y cómo sé yo que ha disparado? Porque está pasando por unas finas rendijas aquí, la cual reduce, reduce el grosor del tubo de rayos catódicos, apuntando en solamente un punto en el otro extremo. ¿Se dan cuenta? Ya no alumbra de esta manera, sino más bien en un solo punto. Profe, ya, pero hasta ahora no entiendo. Ustedes dirán, profe, pero alumbre en un solo punto y ahí puedo ver el punto, pero ¿dónde está la demostración del electrón? Paciencia, paciencia, les voy a pedir paciencia. Bien, ustedes habrán visto también que en el número 2 ya se ha colocado unas placas. ¿Ven? Esta placa, por ejemplo, puede ser negativa y esta placa positiva. Estos cables azul y rojo son cables de corriente eléctrica continua. Digamos corriente eléctrica nada más. ¿Ya? Pero está apagado. Al estar apagado, pues los rayos catódicos, que son estos de color morado, pasan como si fuera una línea vertical por entre las dos placas. ¿Se dan cuenta? Pasan. ¿Y cómo sé yo que pasan?
porque todo apunta en este punto, miren, justo en el centro, ahí está un puntito morado. Eso quiere decir entonces, uy, uy, eso quiere decir entonces, miren, lo voy a ampliar un poco más para que lo visualice mejor. Ahí está. Estamos en el número 2, por cierto. Ya, es el número 2, miren. Ya, ahí está. ¿Qué está pasando? Al pasar los rayos catódicos por el tubo de rayos catódicos, entonces van a golpear justo el centro del bulbo de la derecha. Esto de acá es el bulbo. ¿Sí? Esta parte nada más. Golpean el centro. Bueno, profe, eso es obvio, ¿no? Porque si yo disparo con una linterna, pues los rayos de la linterna van a alumbrar exactamente en el medio del bulbo. No hay nada de maravilloso, dirán ustedes. Bueno, la verdad sí, chicos, hasta ahora no hay nada de maravilloso. Más que la construcción de este tubo, ¿no? Eso sí es maravilloso para aquella época. Vamos con el siguiente paso. Aquí lo van a entender un poco más. Paso número 3. ¿Saben qué hizo el señor Dalton? El señor Dalton puso unas placas que ya les puse, pero no lo había prendido. Lo prendió. Entonces, cuando prendió las placas, esto tiene corriente eléctrica. Es decir, entre placa y placa se está generando campos eléctricos. No se puede ver, pero hay unas líneas imaginarias, por cierto, que van a interferir con cualquier cosa, básicamente con una carga, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que las cargas negativas son atraídas por las cargas positivas. Tercer año de secundaria y ya han visto algo de electrostática. Y si no, pues ya saben, una carga negativa siempre va a ser atraída por otra carga positiva. Es como cuando acercas el polo norte de tu imán al polo sur de otro imán. ¿Qué va a pasar? Se van a atraer, ¿sí o no? Se van a atraer. Pero ¿qué pasa cuando acercas el polo norte a otro polo norte? No se atraen, más bien se van a querer repeler, es decir, no se pegan, al contrario, se repelen. No es lo que está sucediendo. Entonces, lo que hizo el Señor, quería saber si en realidad estos rayos tenían alguna naturaleza o no había nada dentro de ellos. Entonces puso estas placas. ¿Y saben lo que pasó? Miren, el rayo se curvó. Cuando no habían estas placas de corriente, cuando no había corriente aquí, cuando no había carga, el rayo no se curvaba. Pero entonces el señor Thomson, esto lo emocionó terriblemente al señor Thomson. Lo emocionó porque se está curvando el rayo. ¿Cómo es posible que el rayo se curve? Ojo que en realidad este rayo no se ve, chicos. Este rayo, bueno, con fines didácticos ha sido dibujado, pero en realidad no se ve. Tal vez eso debí decir al inicio. Esto no se ve, solo que emite un destello justo aquí, miren. Esto sí se ve, porque acá se va a ver como un destello plateado. Entonces Thomson se preguntaba, ¿por qué las placas curvean al rayo? ¿Por qué los curvean? Y lo están curveando hacia el lado positivo. Lo están curveando hacia el lado positivo. ¿Por qué no se curvean hacia arriba? Si la luz no es influenciada por la gravedad, ¿no? Al menos este pedazo de luz no es influenciada por la gravedad. ¿Por qué se está curvando hacia abajo? Entonces a Thomson se le ocurrió invertir las placas. La positiva lo puso arriba y la negativa lo puso abajo. ¿Y saben lo que pasó? Ahora la curva fue para arriba. Con eso Thomson concluyó, las placas tienen que ver, las placas tienen que ver. Thomson dijo, estos rayos tienen algo internamente que hace que hace que se curve. A ese algo es atraído por la carga positiva, porque cuando la positiva está arriba, se curva para arriba. Cuando la positiva está abajo, se curva para abajo. Es así que el señor Thomson simplemente le pone a estas cositas cargas eléctricas negativas, así como le escuchan. El señor Thomson, chicos, murió sin ponerle nombre a lo que hoy conocemos como electrones. Él simplemente les puso cargas negativas, nada más. De ahí concluyó que los átomos entonces tenían esas cargas negativas.
¿Y por qué y qué cosa los atraía? Los atraía un núcleo positivo del átomo. Nos íbamos acercando a la teoría moderna que les explicaré o les contaré la próxima clase en el capítulo 4, donde veamos la continuación de estos modelos atómicos, hasta llegar a la teoría moderna. Bien, chicos, espero se haya comprendido, espero no se haya memorizado. Recuerden que tienen la grabación para poder entender un poquito más acerca de esto. Aparte que tienen textos para ir leyendo un poquito acerca de estos tres primeros modelos atómicos. Vayamos a practicar un poquito. A ver, verdadero y falso, dice. Antes déjenme ver que se esté grabando, chicos. No vaya a ser que no se esté grabando. Uy, felizmente se está grabando. Bien, entonces vayamos a la parte de practiquemos, dice. Según Dalton, el átomo es esencialmente hueco. Dalton, ¿el átomo es hueco? No, no es hueco, es compacto. Así que eso sería falso. El átomo es como si fuera una pelota de billar, es compacto. No es como si fuera una cáscara de huevo, el cual no es compacto. ¿No? La cáscara de huevo, imagínense que no hay nada dentro, sería una cáscara hueco. No, no es así, es compacto como una bola de billar falso. Según Thomson, el electrón es una partícula de carga negativa verdadero y lo demostró. Los rayos catódicos de Thomson llevan partículas de carga negativa, así es verdadero, justamente por eso es que se curvaban, por eso se curvaban, ¿se acuerdan lo que les conté? Entonces sería falso, verdadero, verdadera la respuesta. Estos ejercicios son extraídos de su compendio, chicos, de ciencias, de química. Pregunta 2. No necesariamente es la pregunta 2 del compendio. Yo hago una selección de ejercicios, debo decirles. Los átomos de un mismo elemento son iguales, ¿verdadero? Los átomos de un mismo elemento. Vamos a ponerle que la término iguales, en realidad hay veces da como que desata la confusión, hay veces. En realidad no son iguales, no, no son iguales para nada, falso. Pero eso ya sería la teoría moderna. Los átomos de un mismo elemento son iguales. Bueno, según Dalton, eso es cierto. Ah, ya, acá está abajo, disculpen chicos. Yo solo me estaba confundiendo. Aquí dice abajo, ¿no? ¿Cuáles corresponden a la teoría de Dalton? Sí, porque estaba haciendo un cruce con la teoría moderna y como que ya me estaba rayando, ¿ven? Por eso es bueno siempre leer toda la pregunta. A ver, ¿no? Aquí está al final, ¿no? ¿Cuál de las tres corresponden a la teoría atómica de Dalton? ¿Los átomos de un mismo elemento son iguales? Sí. Se equivocó Dalton, les dije. Dalton se equivocó porque no tenía las herramientas necesarias, pero sí eso decía Dalton. Los átomos de elementos diferentes poseen propiedades diferentes, verdadero. Eso se conserva, ese concepto se conserva hasta el día de hoy. Los átomos son partículas indivisibles, no, eso no es cierto, e indestructibles. Ahora se sabe que no es cierto, pero para Dalton lo era, verdadero. Así que la respuesta sería tres verdaderas. Ya está, siguiente. Los rayos catódicos parten del. Los rayos catódicos parten del y se dirigen hacia él. Algo les mencioné. Los rayos catódicos parten del lado negativo del tubo y llegan al lado positivo del tubo. Es que como son cargas negativas, son repelidas por otras cargas negativas. A ese electrodo se le llama cátodo. Parten del cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Ya está. Listo. Esa es la idea. Miren, si todavía de repente no lo ven, ven acá. Este negativo se le llama cátodo. Eh, Más adelante ustedes van a llevar un tema que se llama electroquímica.
En electroquímica van a desarrollar un poquito más estos conceptos de cátodo y ánodo. Por ahora, acuérdense que al extremo negativo se le llama cátodo y al positivo se le llama ánodo. Como los electrones tienen cargas negativas, van a salir del cátodo y van a llegar al extremo positivo, ánodo. Ya está. A ver, sigamos entonces. Allá, 4. De los mencionados, ¿cuáles corresponden a los rayos catódicos? Se dirigen en forma eh, ondulatoria, es decir, formando ondas electromagnéticas. Eh, no, porque son partículas corpusculares, básicamente electrones, esto es falso. Llevan partículas de carga negativa, verdadero. No son afectados por campo, no, son afectados, por eso se curvan, ¿no? Miren, si no fueran afectados, entonces no se curvarían. Entre estas placas, entre la placa negativa y la placa positiva, hay campos eléctricos que hacen que los rayos catódicos se curven. Entonces, dicen, no, esto es falso, porque sí son afectados. Entonces sería falso, verdadero, falso. Siguiente. ¿Qué experimento permitió conocer la existencia del electrón? Esto es hay que contestar, ¿no? ¿Qué experimento permitió conocer la existencia de un electrón? Estoy seguro que sí saben, ¿no? El experimento del señor Thomson. ¿Cuál experimento? El experimento de el tubo de rayos catódicos, ¿no? A Thomson, por cierto, se le atribuye el descubrimiento del electrón. 6. Dice relacionar electrón con quién, con Thomson, ni hablar. Y el átomo compacto con Dalton. Ya déjenme ver por acá un poquito. Ay, perdón. A ver, 6. Ya estamos por terminar, chicos. De los postulados, los átomos de un elemento son iguales. Pero ya lo hicimos, ¿no? Vamos con las 7. Se me pasó, chicos, disculpen. 7. ¿Qué partícula subatómica llevan los rayos catódicos? Vamos, eso sí podemos contestarlo. Espero vayan dado con la respuesta. La C de casa, ¿no? Los electrones, les dije hasta el cansancio. Bien, chicos, siempre el ahora tú va a quedar como una tarea para ustedes. El ahora tú en realidad es una tarea para ustedes que lo deben hacer de inmediato, porque en realidad no es una super tarea. Es una tarea que les puede llevar media hora o una hora como máximo en desarrollarla. Así que si pueden no levantarse de su asiento para hacer la tarea, no se levanten. Dedíquenle media hora y van a hacer la tarea. Pregunta 1 dice, ¿qué diferencia encuentras entre el modelo de Dalton y el de Thomson? Vamos, unas cuantas líneas, son 3 líneas. ¿Qué diferencia encuentras y cuál de los dos de repente te parece más adecuado y por qué? Es decir, explícalo, ¿no? Explica eso. El siguiente ejercicio dice, con respecto a la teoría atómica de Leucipo y Demócrito, ¿en qué se diferencia con la de Dalton? ¿En qué se diferencian con la de Dalton? A ver, lean bien las dos teorías y a ver, encuentren algunas diferencias, chicos. A ver, encuentren en algunas cosas se dieron la mano, pero ¿en qué se diferencia? Recuerden que Dalton habló mucho, tenía postulados, ¿no? A ver, pongan, a ver qué tanto entendieron acerca de ello. Y nada más, ¿ven? Bien, chicos, espero se haya comprendido la clase, de verdad. Si hay algún tema que tengan que indicarme o alguna pregunta que tengan que decirme, ya saben, está el Classroom, me pueden mandar un mensaje. Yo les voy a colgar en este momento las diapositivas en el Classroom, igual a el link o el enlace de la grabación, para que ustedes puedan desarrollar sus tareas. Recuerden que lo único que me deben enviar por Classroom son sus tareas. Por favor, no me envíen la impresión de toda la clase o los apuntes de toda la clase. Quiero solamente las tareas, porque a partir de eso yo puedo desprender qué tanto el alumno conoce del tema. Bien, chicos, nada más.
Cuídense, un abrazo para todos, no olviden de cumplir las reglas y hacerle caso a sus papás. Cuídense, un abrazo chicos. Nos vemos. Chao.